Gadamer, la dialéctica de Hegel. Por el contrario, es precisamente el camino que eleva la conciencia común a conciencia filosófica, en el curso del cual es abolida la distinción en la conciencia, la fisura entre conciencia y objeto, lo que constituye el objeto de la ciencia fenomenológica. Esta última se sitúa ya en el nivel de la ciencia, en el cual es superada esa diferencia. Una introducción que precede o que preceda a la ciencia es algo que no puede darse. El pensamiento comienza consigo mismo, vale decir, con la decisión de pensar. Así, sea que se considera a la lógica o a la fenomenología o a cualquier otra parte de la ciencia especulativa, la ley que gobierna el movimiento de esta dialéctica tiene su fundamento en la verdad de la filosofía moderna, que es la verdad de la autoconciencia. Simultáneamente, sin embargo, la dialéctica hegeliana representa también una readmisión de la dialéctica antigua y ciertamente de un modo tan explícito como jamás se le ocurrió a nadie antes de Hegel, ni en la Edad Media ni en la Edad Moderna. Esto pueden ilustrarlo ya los más tempranos proyectos de su sistema en la llamada lógica de Jena. Ciertamente la construcción dialéctica es allí bastante más laxa. Las disciplinas tradicionales de la filosofía representan la estructura de la totalidad de manera aún relativamente inconexa. La maestría dialéctica de Hegel se acredita mejor aquí en los detalles del análisis, que no ha logrado aún llevar a término la tarea de integrar el legado de la tradición en un proceso dialéctico unitario. Pero precisamente este carácter inacabado del todo permite reconocer en los pormenores con particular nitidez el origen histórico del material elaborado por Hegel. Ya Heidegger señaló en El ser y el tiempo la conexión que guarda el análisis del tiempo en la lógica de Jena con la física de Aristóteles, y otra observación testimonia de modo aún más impresionante hasta qué punto fue Hegel fecundado por la dialéctica antigua. El capítulo sobre el principio de la identidad y de la contradicción delata tanto en su plan como en su terminología una relación mucho más estrecha con el Parménides de Platón de lo que puede advertirse en la correspondiente sección de la lógica. En la lógica de Jena se habla todavía de lo múltiple para referirse precisamente a la diferencia. De hecho, la idea de la lógica hegeliana viene a ser una especie de reincorporación de la totalidad de la filosofía griega a la ciencia especulativa. Por mucho que esté determinado por el punto de partida de la filosofía moderna, según el cual lo absoluto es vida, actividad, espíritu, no es sin embargo en la subjetividad de la autoconciencia donde ve Hegel el fundamento de todo saber, sino en la racionalidad de todo lo real, y por ende en un concepto del espíritu como lo verdaderamente real. Ello sitúa netamente a Hegel dentro de la tradición de la filosofía griega del nous, que comienza con Parménides. Esto se muestra de forma patente en el modo como desenvuelve Hegel los más abstractos conceptos del ser, la nada y el devenir, los primeros en la historia universal de la filosofía como un proceso homogéneo de la continua determinación del pensamiento, y lo mismo puede igualmente decirse de la transición por él establecida que lleva de la existencia a lo existente. La ley que gobierna esta continua determinación es manifiestamente que estos conceptos, los más simples y más antiguos del pensar, representan ya en sí definiciones de lo absoluto que es espíritu y alcanzan por ello su culminación en el concepto del saber que se sabe a sí mismo. Es el movimiento del conocer que se reconoce a sí mismo por primera vez en la dialéctica del movimiento, con la cual comenzó su curso el pensamiento griego.